Durante 25 años, nadie sospechó nada, ni su esposo, ni su suegra, ni siquiera quienes vivían del mismo techo. Creyeron que ella era débil, silenciosa, dependiente, una mujer fácil de controlar. Pero hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando alguien elige callar durante años, no siempre es por miedo. A veces es porque está observando. A veces es porque está esperando el momento exacto. Y cuando ese momento llega, no hay advertencia, no hay discusión, no hay marcha atrás. Una sola decisión puede destruir una vida entera construida sobre mentiras. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, no todos sobreviven a lo que descubren. Si esta historia resonó contigo, acompáñanos en más relatos donde la verdad sale a la luz. Soy Carmen Villar, magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Castellón, especializada en Derecho de Familia y Divorcios. Llevo 42 años en los tribunales. He visto matrimonios destruidos por infidelidad, fortunas divididas, madres luchando por custodia. Pero el caso de Silvia Montes fue diferente, no porque fuera único en su esencia, sino porque Silvia había vivido 25 años con una máscara, y cuando finalmente se la quitó, el mundo de su esposo colapsó en cuestión de días. La historia llegó a mi sala como un caso de divorcio estándar. Eduardo Salazar, solicitando división de bienes y pensión alimenticia de su esposa. Pero cuando Silvia entró a mi despacho para la audiencia preliminar, supe de inmediato que había algo más en esta historia. Llevaba un traje Armani impecable, cabello plateado perfectamente peinado, postura de alguien acostumbrado a comandar salas de juntas, y en sus ojos, una determinación férrea que había visto solo en las mujeres más fuertes. No parecía alguien derrotado, parecía alguien que ya había tomado una decisión. Así empezó todo. Silvia Montes llevaba años sosteniendo dos versiones de sí misma. En una, era la fundadora y CEO de Montes Digital Solutions, una empresa de ciberseguridad valorada en 1.200 millones de euros, una empresa con estructura global y miles de personas a su cargo, clientes que solo confían en quien demuestra resultados reales. En la otra, era la esposa sumisa de Eduardo Salazar y la nuera maltratada de Amparo Salazar, la mujer que servía el té, que limpiaba después de la cena, que soportaba insultos sin protestar. Y nadie, absolutamente nadie, excepto su asistente Natalia, sabía que estas dos mujeres eran la misma persona. La historia de cómo Silvia llegó a vivir esta doble vida comenzó 30 años atrás, en un pequeño apartamento de estudiante en Valencia. Tenía 28 años, recién graduada en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Mientras sus compañeros buscaban empleos en grandes corporaciones, Silvia tenía una idea distinta. Había notado una brecha en el mercado. Las empresas estaban comenzando a digitalizar sus operaciones, pero la seguridad de datos era primitiva. Hackeos, filtraciones, pérdida de información crítica. Silvia sabía que podía crear algo mejor, un sistema de seguridad que no solo protegiera datos, sino que aprendiera y se adaptara a nuevas amenazas. Así que, con 20.000 euros prestados de su padre, un pequeño empresario que había confiado en su hija brillante, Silvia alquiló ese apartamento diminuto y comenzó a escribir código. 18 horas al día, 7 días a la semana, durante 2 años. Vivió de pasta y café, durmió 4 horas por noche, perdió amigos que no entendían su obsesión, pero creó algo revolucionario, un software de seguridad que usaba inteligencia artificial para predecir y prevenir ataques cibernéticos antes de que ocurrieran. Su primer cliente fue un banco regional en Valencia. Pagaron 50.000 euros por la licencia. Su segundo cliente fue una compañía de seguros en Madrid, 100.000 euros. Para el tercer año tenía 30 clientes y ganaba 1.000.000 de euros al año. A los 32, Silvia era millonaria. A los 35 multimillonaria, y en todo ese tiempo trabajó sola, sin socios, sin inversionistas externos, porque no confiaba en nadie con su creación. Era su bebé, su legado, su prueba de que una mujer de clase media de Valencia podía construir un imperio tecnológico sin ayuda de nadie. Pero el éxito vino con soledad. Mientras construía su empresa, sus amigas se casaban, tenían hijos, vivían vidas normales, y Silvia tenía código,
contratos, reuniones de junta, hasta que conoció a Eduardo. Era un martes de septiembre cuando todo comenzó a derrumbarse. Silvia estaba en su oficina en el piso 20 de un edificio de vidrio en el centro de Valencia. Afuera, podía ver el mar Mediterráneo brillando bajo el sol de la tarde. Pero primero necesitamos entender cómo llegó aquí, cómo una mujer tan poderosa terminó escondiendo. Fue en una cena benéfica en 2000. Silvia tenía 33 años. Su empresa estaba valorada en 20 millones de euros y crecía rápidamente. La cena era para recaudar fondos para una escuela de negocios. Silvia normalmente evitaba estos eventos, pero su padre la había convencido. Necesitas vida social, había dicho. No puedes trabajar para siempre. Así que fue, vestido simple, maquillaje mínimo, esperando quedarse una hora y luego escapar de vuelta a su oficina. Pero entonces conoció a Eduardo. Era guapo, 43 años, 10 años mayor que ella, cabello oscuro con toques de gris en las sienes, traje caro, sonrisa confiada. Se acercó a ella en el bar. ¿Primera vez en uno de estos eventos?, preguntó. ¿Tan obvio? Solo un poco. Te ves como alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Silvia se rió, a pesar de sí misma. Soy Eduardo Salazar, consultor de negocios. Silvia Montes. ¿Y a qué te dedicas, Silvia? Esta era la pregunta crucial. Silvia podría haber dicho la verdad. Soy CEO de una empresa de tecnología de 20 millones, pero algo la detuvo. Tal vez fue la forma en que Eduardo se posicionaba, hombros hacia atrás, mentón ligeramente levantado, la postura de un hombre acostumbrado a ser el más exitoso en la habitación. O tal vez fue la experiencia pasada. Los hombres con los que había salido antes que se sentían intimidados por su éxito, que se alejaban cuando descubrían cuánto ganaba, cuánto poder tenía. Así que Silvia mintió. Trabajo en administración, oficina, nada emocionante. Ah, Eduardo pareció relajarse. Bueno, el trabajo de oficina es importante. Alguien tiene que mantener las cosas funcionando. Era condescendiente, pero también cómodo, como si Silvia, siendo menos exitosa, lo pusiera a gusto. Y en ese momento Silvia tomó una decisión que cambiaría los próximos 25 años de su vida. No lo correría, no revelaría la verdad, dejaría que Eduardo pensara que era solo una trabajadora de oficina simple, porque por primera vez en años un hombre la miraba sin intimidación, sin competencia, sin la necesidad de probar que era más inteligente, más exitoso, más importante. Salieron durante 6 meses. Eduardo era encantador, atento, la llevaba a cenas agradables, que él insistía en pagar, aunque Silvia en secreto ganaba 50 veces más. Le compraba flores, la hacía sentir normal, y cuando finalmente propuso matrimonio Silvia dijo que sí, pero también estableció reglas. Contrató al mejor abogado matrimonial de España. Necesito un acuerdo prenupcial, le dijo a Eduardo. Porque no es que tengas millones, bromeó Eduardo. Silvia forzó una sonrisa. Solo quiero proteger mis ahorros. Ya sabes, lo que he guardado de mi trabajo. Claro, claro, lo que sea que te haga sentir cómoda. Eduardo firmó el acuerdo sin leerlo. Después de todo, ¿qué podía tener una empleada administrativa? 50.000 euros en ahorros, no valía la pena preocuparse. No sabía que estaba firmando la separación completa de bienes de una mujer con 20 millones de euros en activos. Y así comenzó la farsa. Cada mañana Silvia se iba al trabajo administrativo. En realidad, conducía hasta su empresa y dirigía reuniones de junta. Negociaba contratos de millones, tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados. Cada noche volvía y se transformaba en la esposa sumisa, cocinaba, limpiaba, servía. Y cuando Amparo, la madre de Eduardo, se mudó con ellos 5 años después, tras perder su propia fortuna en malas inversiones, Silvia también la sirvió. Año tras año, década tras década. Con el tiempo esa representación se volvió tan cotidiana que incluso ella empezó a confundirse. Hasta aquella maldita foto que lo cambió todo. Señora Montes, dijo Natalia al entrar con una tablet, los números del tercer trimestre están listos. Crecimiento del 18%. Superamos las proyecciones. Silvia sonrió. 58 años, 30 años construyendo esa empresa desde cero, desde un pequeño apartamento donde escribía código hasta pasada la medianoche.
Excelente. Programa una llamada con el equipo de Asia-Pacífico. Quiero discutir la expansión en Singapur. Por supuesto. ¿Algo más? Silvia miró su reloj. Las 6 de la tarde. No, voy a casa. Natalia hizo una mueca apenas perceptible. Sabía lo que casa significaba para Silvia. ¿Segura que no quiere quedarse para la cena con los inversores japoneses? Eduardo espera que esté en casa a las 7 para servir la cena. Ya sabes cómo es. Sí, desafortunadamente. Silvia se levantó, se quitó la chaqueta de diseñador y la guardó en su armario privado. En su lugar, se puso un suéter simple y económico. Se soltó el cabello. Se quitó el maquillaje profesional. En 10 minutos, la CEO poderosa se había transformado en la esposa promedio. Transformación completa, murmuró Natalia. 25 años de práctica, respondió Silvia con una sonrisa cansada. ¿Algún día le dirá la verdad? ¿Para qué? Eduardo no podría manejarlo. Su orgullo no lo dejaba convivir con una mujer más grande que él. Necesita sentir que es el exitoso, el proveedor, el líder de la familia. Pero usted es quien paga todo. Lo sé, pero él no lo sabe. Y mientras su ego esté intacto, hay paz. ¿Eso es paz? ¿O es prisión? Silvia no respondió, porque ambas conocían la respuesta. La villa de Silvia estaba en el Saler, una zona exclusiva en la costa de Valencia. 3 pisos, 6 dormitorios, piscina infinita con vista al mar, jardines que requerían 2 jardineros a tiempo completo. Silvia la había comprado hacía 30 años, justo antes de conocer a Eduardo, con el dinero de su primera gran venta de software. Era su refugio, su premio por años de trabajo duro. Y ahora, 25 años después, Eduardo y su madre Amparo la trataban como si fuera de ellos. Silvia estacionó su Mercedes, también registrado a su nombre, aunque Eduardo no lo supiera, en el garaje y entró por la cocina. De inmediato escuchó la voz estridente de Amparo desde la sala. Silvia, ¿eres tú? Llegas tarde. Eduardo tiene hambre. Silvia tomó aire. Máscara en su lugar. Sonrisa sumisa. Lo siento, Amparo. Había tráfico. Entró a la sala. Eduardo estaba recostado en el sofá de cuero italiano. 8.000 euros, pagados por Silvia. Viendo un partido de fútbol en el televisor de pantalla plana, 6.000 euros pagados por Silvia. Amparo estaba sentada en su sillón favorito. 4.000 euros pagados por... Bueno, el patrón ya es claro, bebiendo vino en una copa de cristal de Bohemia. Finalmente, gruñó Eduardo sin mirarla. ¿Dónde has estado? Trabajando, respondió Silvia. En voz baja, Eduardo resopló. Llamar a tu trabajo en esa pequeña oficina administrativa como si fuera importante. Silvia, eres asistente administrativa, no cirujana. No necesitas quedarte hasta tarde. Asistente administrativo. Eso era lo que Silvia le había dicho 25 años atrás, cuando se conocieron. Una pequeña mentira que se había convertido en una farsa enorme. En realidad, incluso entonces, era propietaria de una startup tecnológica en pleno crecimiento. Pero cuando conoció a Eduardo en aquella cena social, y él se presentó como consultor de negocios, código para desempleado con MBA, Silvia sintió como su ego se inflaba. Y cuando empezaron a salir, y él asumió que ella era solo una trabajadora de oficina modesta, Silvia no lo corrigió, porque Eduardo era encantador, guapo, atento, y su ego necesitaba ser el exitoso de la relación. Así que Silvia dejó que lo creyera. Y cuando se casaron, la farsa continuó. Eduardo pensaba que vivían bien gracias a su consultoría, que nunca produjo un solo contrato real. No sabía que cada euro provenía de Silvia. Tienes razón, dijo ella ahora. Lo siento, voy a preparar la cena. Asegúrate de que sea algo bueno, dijo Amparo. No como anoche. Esa paella estaba demasiado salada. La paella estaba perfecta, murmuró Silvia, pero nadie la escuchó. En la cocina, comenzó a preparar la cena. Pollo asado, verduras al vapor, ensalada, todo hecho desde cero, porque Amparo insistía en que la comida de restaurante era vulgar. Mientras cocinaba, su teléfono vibró. Un mensaje de Natalia. Transferencia aprobada. 50.000 euros a la cuenta personal del señor Salazar, para gastos mensuales. ¿Confirma? Silvia suspiró. 50.000 euros al mes.
600.000 al año. Para un hombre que no había trabajado un solo día en 25 años. Confirma, respondió, porque eso era lo que hacía, financiar la ilusión de Eduardo de ser un hombre exitoso, financiar el estilo de vida lujoso de Amparo, que la hacía sentirse como la aristócrata que ya no era, y callarse, siempre callarse. Después de la cena, durante la cual Eduardo criticó el pollo por estar demasiado cocido y Amparo se quejó de que las verduras estaban insípidas, Silvia limpió la cocina sola, mientras Eduardo y Amparo veían televisión. Silvia llamó a Eduardo cuando ella terminó. Tráeme un whisky. Y a mamá le gustaría más vino. Por supuesto, sirvió las bebidas. Las llevó a la sala. Eduardo tomó la suya sin siquiera mirarla. Gracias, murmuró con los ojos pegados a la pantalla. Amparo ni siquiera eso dijo. Silvia estaba a punto de retirarse a su estudio, cuando Eduardo añadió, por cierto, necesito que transfieras dinero adicional este mes. 50.000 extra. Silvia parpadeó. 50.000 extra. Para. Eduardo finalmente la miró, molesto por la pregunta. Necesito justificar mis gastos. Es para inversión, negocios, cosas que no entenderías. Pero ya recibiste 50.000 esta semana, y los gasté. Silvia, realmente no es tu asunto. Solo haz la transferencia. Amparo intervino de inmediato. Silvia, mi hijo sabe lo que hace. Tú solo trabajas en oficina. Él maneja finanzas importantes. No cuestiones. Silvia sintió como algo se le encendía por dentro. Ella, que manejaba 1.200 millones de euros en activos corporativos, siendo tratada con condescendencia por un hombre que no sabía la diferencia entre EBITDA y un balance, pero eligió callarse. De acuerdo, haré la transferencia mañana. Esta noche, exigió Eduardo. Esta noche, Silvia subió a su pequeño estudio en el tercer piso, el único espacio de la casa que era realmente suyo. Abrió su laptop y accedió a las cuentas bancarias. 50.000 euros extra. ¿Para qué? Por primera vez en mucho tiempo la curiosidad pudo más. Revisó los extractos de las tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta de Eduardo. Tenía 5 tarjetas, todas pagadas por Silvia, sin límite de gasto, y lo que vio le frunció el ceño. Restaurante Riff Alicante 80, Hotel Meliá, Alicante 200 euros, Suite presidencial, Joyería Rabat Alicante 400 euros, Pulsera de diamantes, Spa Sensone Alicante 600 euros, Tratamiento de pareja, Restaurante La Hereta Alicante en jueves y viernes. Los mismos días en que Eduardo había dicho que estaba en Madrid para reuniones de negocios importantes. El corazón de Silvia empezó a latir más rápido. Siguió revisando. Más transacciones en Alicante. Durante los últimos 3 meses. Siempre los mismos días que Eduardo alegaba estar trabajando. Hoteles. Restaurantes caros. Joyerías, spas, tiendas de ropa de diseñador. Y no solo en las tarjetas de Eduardo, también en las tarjetas de Amparo. Amparo también estaba en Alicante. Silvia abrió el extracto de Amparo. Y sí, las mismas fechas, las mismas ubicaciones. ¿Qué diablos estaba pasando? Su teléfono vibró. Un mensaje de su amiga Marta que vivía en Alicante. Silvia, necesito preguntarte algo. Vi a alguien que se parecía mucho a Eduardo hoy. Está en Alicante. El estómago de Silvia se encogió. No que yo sepa. ¿Por qué? Espera, te envío una foto. Silvia miró la pantalla, esperando. El pulso le golpeaba en los oídos. Algo en el tono de Marta había sonado distinto. La foto llegó, y el mundo de Silvia se detuvo. Era Eduardo, sin duda alguna, sentado en una terraza de restaurante frente al mar. El mismo restaurante que había visto en los extractos de la tarjeta de crédito, La Hereta. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer joven, tal vez 35 años, 20 menos que él, cabello oscuro y brillante cayendo sobre los hombros, cuerpo atlético enfundado en ropa deportiva cara que, con toda probabilidad, Silvia había pagado sin saberlo. Bronceado perfecto, sonrisa deslumbrante. Los dos reían, la cabeza de Eduardo inclinada hacia la mujer, su brazo alrededor de sus hombros. No era el gesto casual de dos amigos. Era posesivo, íntimo, el gesto de un amante, pero lo que terminó de romper algo dentro de Silvia no fue solo la mujer, era Amparo,
Su suegra estaba sentada al otro lado de la mesa, no escondida, no avergonzada, no intentando detener nada. Sonreía, levantaba una copa de vino, como si estuviera en una celebración familiar. Silvia amplió la imagen, con las manos temblándole tanto que casi dejó caer el teléfono. En la mesa distinguió los detalles: botellas de vino caro, platos de marisco, postres exagerados, y allí en una esquina de la foto, apenas visible, una cartera de cuero con las iniciales E, la misma que Silvia le había regalado a Eduardo el año anterior por su cumpleaños. 1.000 euros en Loe. Junto a la cartera, las facturas. El logo del restaurante se veía con claridad. La areta. La misma transacción que había revisado esa tarde. 820 euros. Para 3 personas. Pagados con la tarjeta de crédito de Silvia. Su esposo, su suegra y la amante. Comiendo, riendo, disfrutando. Con el dinero de Silvia, en el tiempo de Silvia. Mientras ella estaba en Valencia, trabajando 12 horas, y luego regresaba a casa para cocinar la cena de Eduardo. Lavar su ropa, servir a Amparo como si fuera una criada. Silvia sintió náuseas. Un malestar físico, real. Se levantó de golpe y fue al baño privado de su estudio. Se arrodilló frente al inodoro, segura de que vomitaría. Pero no lo hizo. Se quedó allí, temblando, intentando respirar. 25 años. 25 años de sacrificio. De esconderse, de hacerse más pequeña para que Eduardo pudiera sentirse más grande. ¿Y para qué? ¿Para ser traicionada? ¿Para ser reemplazada por una mujer más joven mientras su propia suegra aplaudía? Las lágrimas comenzaron a caer, lágrimas calientes de ira, de humillación, de dolor, pero solo duró un minuto, un solo minuto de debilidad, porque después algo cambió en Silvia. La tristeza se evaporó, y en su lugar apareció algo frío, duro, implacable. Furia. No la furia explosiva que hace que la gente grite o rompa cosas, sino la furia calculadora, la que construye planes, la que espera el momento exacto, la que destruye con precisión quirúrgica. Silvia se levantó, se lavó la cara, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa sumisa, ya no era la nuera obediente. Era la mujer que había construido un imperio de 1.000 millones con sus propias manos, la que había enfrentado juntas directivas hostiles y competidores despiadados, y siempre había ganado. Suficiente, dijo en voz alta a su reflejo. Se acabó. Salió del baño y volvió a su escritorio. Abrió su laptop y empezó a hacer lo que mejor sabía hacer: planear. Primero respondió a Marta. Gracias por la foto. Sí, es mi esposo. Necesito que me hagas un favor. Discretamente averigua quién es esa mujer, nombre, dónde trabaja, si los has visto antes juntos, cualquier detalle que puedas conseguir. La respuesta de Marta llegó en segundos. Por supuesto, lo siento mucho, amiga. ¿Estás bien? Estaré bien, solo consígueme esa información. Lo haré. Y Silvia, he visto a Eduardo con ella antes, al menos 3 veces en las últimas 2 semanas, siempre en restaurantes caros, siempre con tu suegra. Silvia cerró los ojos. 3 veces, no era un desliz. Era un patrón repetido. Gracias, te debo una. No me debes nada, eres mi amiga, y ese bastardo va a pagar por esto, ¿verdad? Silvia sonrió, una sonrisa sin humor, fría como el hielo. Oh, sí, va a pagar, de maneras que ni siquiera puede imaginar. Sus manos temblaron mientras hacía zoom en la foto. En la mesa frente a Eduardo estaban las facturas. El logo del restaurante era claro. La areta, la misma transacción que había visto en el extracto. 820 euros, para 3 personas, pagados con la tarjeta de crédito de Silvia, su esposo, su suegra, y la amante. Usando su dinero, en su tiempo, mientras ella limpiaba la casa y servía la cena. Silvia cerró los ojos, respiró hondo, 1 vez, 2 veces, 3. No hizo ningún escándalo, porque su respuesta no iba a ser impulsiva. En su lugar, algo frío y sólido se cristalizó en su pecho. 1/4 de siglo ocultándose para sostener una mentira, de servir, de ser invisible, de proteger el ego de un hombre que no lo merecía. Y así era como le pagaban. Con traición, con humillación, con su propio dinero. Bien, Silvia abrió los ojos y empezó a escribir. Primero, otro mensaje a Marta. Gracias por la foto. Sí, es mi esposo. Necesito que me hagas un favor más. Averigua quién es esa mujer, y si los has visto antes juntos. Luego,
Un correo a Natalia. Reúnete conmigo mañana a las 6:00 am en la oficina. Trae todos los registros financieros de las cuentas personales vinculadas a mi familia. Y llama a Diego Roy. Dile que necesito al mejor abogado de divorcios de España. Presupuesto ilimitado. Y por último un mensaje a su equipo de TI. Necesito acceso completo a todas las transacciones de tarjetas de crédito vinculadas a mi cuenta. Histórico de 3 años. Incluyan detalles de ubicación cuando sea posible. Prioritario. Presionó enviar en los 3. Después, Silvia Montes, CEO de 1.200 millones de euros, fundadora de una de las empresas tecnológicas más exitosas de España, bajó las escaleras. Eduardo seguía en el sofá, Amparo en su sillón, ambos viendo televisión, bebiendo el alcohol de Silvia, sentados en los muebles de Silvia, en la casa de Silvia. ¿Hiciste la transferencia?, preguntó Eduardo sin mirarla. Sí, mintió Silvia. Ya está hecho. Bien. Silvia se quedó allí un momento, observándolos. 2 parásitos que habían consumido 25 años de su vida. Mañana empezaría a cortar el suministro, pero esa noche todavía llevaba la máscara. Por última vez. Buenas noches, dijo en voz baja. Ninguno respondió. Silvia subió a su dormitorio, separado del de Eduardo desde hacía años, por sus ronquidos. Había sido la excusa. Cerró la puerta con llave y por fin dejó que una sola lágrima recorriera su mejilla. Una lágrima, nada más. Eso era todo lo que se permitiría, porque al día siguiente comenzaría el ajuste final, y Silvia Montes no estaba acostumbrada a perder el control de su vida. Nunca lo había hecho. Y no iba a empezar ahora. A las 6:05 am Silvia ya estaba sentada en su oficina con Natalia y Diego Ruiz, el abogado de divorcios más temido de Valencia. Diego tenía 55 años, cabello gris, traje impecable, una reputación construida sobre un solo detalle. Nunca perdía un caso. Señora Montes, dijo mientras revisaba los documentos que Natalia había preparado. Esto es extraordinario. ¿En qué sentido? En el sentido de que su esposo no tiene absolutamente ningún derecho legal a nada. La casa está registrada a su nombre, comprada antes del matrimonio. Los autos también a su nombre. Las cuentas bancarias, separación de bienes estipulada en el contrato prenupcial. Él firmó un acuerdo que en términos simples dice que lo suyo es suyo y lo de él es de él. Correcto. Y él es consciente de esto. No, nunca leyó el contrato, solo lo firmó. Diego sonrió. Una sonrisa lenta, de tiburón. Entonces legalmente está en una posición perfecta. Puede terminar este matrimonio y él se va exactamente con lo que trajo. Nada, nada. Bien, pero antes quiero enviar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Silvia deslizó una carpeta por el escritorio. Extractos de tarjetas de crédito, fotografías de Eduardo con la mujer, registros de ubicación. Quiero que se corte todo el financiamiento. Inmediatamente. Tarjetas de crédito canceladas, cuentas congeladas, servicios de la casa. Después, todo. Natalia intervino. Ya preparé las órdenes, solo necesito su autorización. Autorizado, hazlo ahora. Natalia comenzó a teclear, y en cuestión de minutos el imperio financiero que sostenía el estilo de vida de Eduardo empezó a colapsar. 5 tarjetas de crédito canceladas. 3 tarjetas de crédito de Amparo canceladas. Cuenta bancaria conjunta a nombre de Silvia, aunque Eduardo tenía acceso congelado. Transferencias mensuales automáticas detenidas. Listo, dijo Natalia. Desde este momento no pueden gastar ni un euro más de su dinero. Diego asintió satisfecho. ¿Y los servicios de la casa? Eso viene después, respondió Silvia. Que descubran primero lo de las tarjetas, luego cortaremos lo demás. Eficiente, me gusta. Silvia miró su reloj. 6:45 am. Eduardo probablemente sigue durmiendo, pero Amparo es madrugadora. Apostaría a que intentará usar su tarjeta en aproximadamente. Miró su teléfono, donde había instalado una app que notificaba intentos de transacción fallidos. En cualquier momento, como si lo hubiera invocado, el teléfono vibró. Intento de transacción denegado. Titular Amparo Salazar, Comercio Mercado de la Marina. Cantidad 127 euros. Razón tarjeta inválida. Silvia sonrió. Ahí fue cuando empezó el derrumbe para ellos. Amparo Salazar estaba de pie en el mercado de la Marina, su lugar favorito para comprar ingredientes frescos cada cana. Sostenía una bolsa llena de mariscos caros, jamón ibérico y quesos importados. La cajera pasó la tarjeta. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lo siento, señora.
Su tarjeta ha sido rechazada. Eso es imposible, dijo Amparo, elevando la voz. Esa tarjeta nunca tiene límite. Inténtelo de nuevo. La cajera lo intentó otra vez. El mismo resultado. ¿Tiene otra forma de pago? Sintiendo las miradas de los otros clientes, Amparo sacó su segunda tarjeta. Rechazada. La tercera. Rechazada. Esto es ridículo. Sisió. Llamaré al banco. Debe ser un error. Salió del mercado sin comprar nada, el rostro rojo de vergüenza. En el taxi de regreso a casa, pagado en efectivo con los últimos 40 euros que llevaba en la cartera, llamó a Eduardo. Eduardo, hay algo mal con mis tarjetas. Ninguna funciona. ¿Qué? Las mías tampoco funcionaron anoche cuando intenté pagar la cena con Lucía. Se detuvo en seco. Hubo un silencio. ¿Quién es Lucía?, preguntó Amparo lentamente. Nadie. Una clienta. El punto es que las tarjetas no funcionan. Debe ser un problema del banco. Voy a llamar. Colgó antes de que Amparo pudiera responder. Eduardo llamó al banco. Tras 15 minutos de espera por fin habló con un representante. Señor Salazar, sus tarjetas fueron canceladas ayer por la tarde. ¿Canceladas? ¿Por quién? Por la titular de la cuenta, la señora Silvia Montes. Silvia, eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así? No dispongo de esa información. Señor, pero las tarjetas fueron canceladas por solicitud expresa de la señora Montes. Para cualquier consulta adicional, deberá hablar directamente con ella. Eduardo colgó, confundido, y con una ira creciente. ¿Por qué Silvia haría algo así? Tenía que ser un error. Marcó su número. La llamada fue directo al buzón de voz. Llamó a la oficina donde supuestamente trabajaba. Una recepcionista cuya voz nunca había escuchado respondió. Montes Digital Solutions. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero hablar con Silvia. Silvia Montes. ¿Tiene una cita? Soy su esposo. Hubo una breve pausa. Un momento. Por favor. Lo dejaron en espera casi 5 minutos. Luego, una voz distinta. Señor Salazar, soy Natalia Rivera, asistente ejecutiva de la señora Montes. Ella estará en reuniones todo el día. ¿Puedo tomar un mensaje? Asistente ejecutiva, pensé que Silvia era la asistente. Otra pausa. Apenas perceptible. No, señor. La señora Montes es la CEO y fundadora de esta empresa. ¿Se trata de algo urgente? Eduardo sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿De qué empresa? Montes Digital Solutions. Ciberseguridad y soluciones en la nube. No estaba al tanto. Yo necesito hablar con Silvia. Ahora, como le dije, está en reuniones, pero puedo transmitirle un mensaje. Dígale que me llame, inmediatamente. Es por las tarjetas de crédito. Entendido. Le haré llegar el mensaje. La llamada terminó. Eduardo se quedó inmóvil en el sofá, con la mente acelerada. CEO, Silvia, su esposa sumisa, callada, la mujer que decía trabajar en una oficina aburrida, no podía ser real, pero las tarjetas canceladas sí lo eran. Y aquella voz, la de la asistente ejecutiva, había sonado demasiado profesional para ser un error. Amparo entró en la sala. ¿Y bien? ¿Qué dijo el banco? Silvia canceló las tarjetas. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? No lo sé, no puedo contactarla. Y mamá, hay algo más. En su oficina dicen que es CEO de una empresa tecnológica. No tiene sentido. Amparo soltó una risa seca. Silvia, CEO, Eduardo, eso es absurdo. Silvia es una simple empleada de oficina. Seguro es otra persona con el mismo nombre. Tal vez, pero las tarjetas siguen sin funcionar. Cuando llegue esta noche, lo arreglaremos. Seguramente está molesta por algo. Ya sabes cómo son las mujeres, emocionales. Pero cuando Silvia llegó a casa esa noche, a las 7 en punto, no había nada emocional en ella. Se veía fría, controlada, peligrosamente tranquila. Eduardo la enfrentó en cuanto cruzó la puerta. Silvia, ¿qué demonios está pasando? Las tarjetas no funcionan. El banco dice que tú las cancelaste. Así es. ¿Por qué harías algo así? Silvia dejó el bolso sobre el mostrador de la cocina y se giró para mirarlo de frente. Porque ya no las necesitas. ¿Qué se supone que significa eso? Que el financiamiento terminó. No más tarjetas, no más transferencias mensuales, no más gastos ilimitados. El rostro de Eduardo se encendió.
¿Estás loca? ¿Cómo se supone que viva? Ese es tu problema. Amparo intervino desde la sala. Silvia, esto es inaceptable. ¿Quién te crees que eres? Silvia caminó hasta la sala. Se detuvo frente a Amparo y la miró directamente. ¿Quién me creo que soy? Soy la dueña de todo lo que ves en esta casa. Soy quien ha pagado cada euro que has gastado durante 25 años. Y he decidido que se acabó. Eres una empleada de oficina. Gritó Amparo. No tienes derecho a... No soy una empleada de oficina. La interrumpió Silvia. Soy la CEO y fundadora de Montes Digital Solutions, una empresa valorada en 1.200 millones de euros. Y cada euro que tú has gastado, que Eduardo ha gastado, que ambos han despilfarrado, salió de mí. El silencio fue total. Eduardo la miró inmóvil. Eso es imposible. No lo es. Llama a mi oficina. Busca mi nombre en Google. Compruébalo. Con manos temblorosas, Eduardo sacó el teléfono y escribió: Silvia Montes CEO. Los resultados inundaron la pantalla. Silvia Montes, fundadora de Montes Digital Solutions. Silvia Montes, nombrada empresaria del año. Silvia Montes expande operaciones a Asia. Había fotos. Silvia en conferencias tecnológicas. Silvia dando discursos. Silvia en portadas de revistas de negocio. No entiendo, balbuceó Eduardo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tu ego no habría podido soportarlo. Necesitabas verte a ti mismo como el centro del éxito familiar, así que dejé que lo creyeras. Pero el dinero siempre fue mío. La casa, los autos, los muebles, los viajes, todo. Compré esta casa hace 30 años, antes de conocerte. Con mi dinero, has vivido aquí, con mi generosidad durante 25 años. Amparo recuperó la voz. Esto es mentira, una mentira horrible. Silvia sacó una carpeta del bolso y la dejó caer sobre la mesa de centro. Aquí están las escrituras de la casa, a mi nombre, los registros de los autos, a mi nombre, los extractos bancarios con cada transferencia que hice a la cuenta de Eduardo. Todo está documentado. Eduardo abrió la carpeta, página tras página. Pruebas claras, imposibles de negar. ¿Por qué ahora? Susurró al fin. ¿Por qué decirlo ahora? Silvia sacó su teléfono y le mostró la foto que Marta le había enviado. Eduardo, la mujer joven, Amparo riendo juntos en Alicante. Porque me engañaste, con tu amante, y tu madre te ayudó, y lo hiciste con mi dinero. El rostro de Eduardo se quedó sin color. Silvia, yo no quiero oírlo. Esto es lo que va a pasar. Mañana, todos los servicios de esta casa se detendrán. El personal de limpieza, despedido. El jardinero, despedido. El chef privado que cocina para Amparo los fines de semana, despedido. El cable, cancelado. El Internet Premium, cancelado. No puedes hacer eso, gritó Amparo. Puedo, y lo haré. Esta es mi casa, y he decidido hacer algunos cambios. Eduardo se puso de pie, intentando recuperar algo de control. Bien, si así quieres jugar me iré, y me llevaré la mitad de todo en el divorcio. Silvia sonrió, una sonrisa fría, sin rastro de humor. ¿La mitad de qué, Eduardo? No posees nada. Firmaste un acuerdo prenupcial con separación total de bienes. Todo lo mío es mío, todo lo tuyo es tuyo, y como no has ganado un solo euro en 25 años, no tienes nada. Eso no puede ser legal. Lo es, completamente. Mi abogado lo confirmó esta mañana. De hecho, está deseando avanzar con el divorcio. Pero decidí darte una opción. ¿Qué opción? Dos, en realidad. Primera, te vas ahora, hoy, sin nada. Te las arreglas con lo que tengas. Segunda, he alquilado un apartamento pequeño en Murcia. 60 metros cuadrados. 2 dormitorios. Básico. Tú y Amparo pueden mudarse allí, sin mi dinero, sin mi apoyo. Aprenden a vivir con sus propios medios. Murcia. Amparo palideció. Ese pueblo, es una ciudad, y el apartamento es modesto, pero decente. La decisión es vuestra. Eduardo la miró, buscando desesperadamente a la esposa sumisa que había conocido. Pero esa mujer ya no estaba. En su lugar había alguien distinto, fría, poderosa, implacable. ¿Por qué harías esto? Susurró. Porque 25 años son suficientes. Suficiente humillación, suficiente invisibilidad, suficiente ser tratada como sirvienta en mi propia casa. Se acabó. Amparo lo intentó una última vez. Silvia, sé razonable. Somos familia. Esto es solo un malentendido.
No es un malentendido, es un despertar. Tienen hasta mañana para decidir, Murcia o la calle, vosotros elegís. Silvia se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Eduardo y Amparo sumidos en un silencio aturdido. En su estudio, cerró la puerta y permitió que su cuerpo temblara un instante. Años enteros fingiendo una versión de sí misma que ya no podía sostener, y en una sola noche todo había terminado. Mañana empezaría la siguiente fase, pero esa noche por primera vez en un cuarto de siglo, Silvia Montes no llevaba máscara. Y se sentía libre. El apartamento de Murcia era exactamente lo que Silvia había prometido. 60 metros cuadrados de realidad cruda. Estaba en un edificio de clase trabajadora, en el barrio de Vistabella. 5 pisos, sin ascensor, sin portero, sin ninguno de los lujos a los que Eduardo y Amparo estaban acostumbrados. El taxi los dejó frente al edificio con sus maletas, 2 cada uno, todo lo que Silvia les había permitido sacar de la villa. Esto es, Amparo no pudo terminar la frase. Tenía los ojos llenos de lágrimas mientras observaba la fachada gastada. La pintura exterior se pelaba. Había grafitis en la puerta principal. Una ventana del segundo piso estaba tapada con cartón. Este es nuestro nuevo hogar, dijo Eduardo con amargura, hasta que podamos permitirnos algo mejor. ¿Y cuándo será eso? No lo sé, mamá. No lo sé. Subieron las escaleras. Al llegar al tercer piso, Amparo estaba sin aliento, aferrada al pasamanos. No puedo seguir, jadeó. Solo queda uno más. Es demasiado, mi corazón. Eduardo tuvo que ayudarla en el último tramo. Cuando llegaron a la puerta del cuarto piso, ambos estaban exhaustos. Abrió con la llave que Silvia había dejado dentro de un sobre. El apartamento era pequeño, dolorosamente pequeño, comparado con la villa de 6 dormitorios en la que habían vivido. La puerta daba directamente a una sala comedor combinada, unos 20 metros cuadrados, un sofá de IKEA, una mesa pequeña con 4 sillas, un televisor de 32 pulgadas sobre un soporte barato. A la izquierda una cocina estrecha, electrodomésticos básicos, encimeras de laminado. A la derecha, un pasillo corto con 2 puertas. Eduardo exploró. El primer dormitorio era diminuto, una cama doble, un armario pequeño, apenas espacio para moverse. El segundo era aún más reducido, una cama individual, un escritorio, nada más, y al fondo el baño, ducha sin bañera, inodoro, lavabo, 3 metros cuadrados como mucho. Esto es, Amparo ya lloraba abiertamente. Esto es una celda. Es un apartamento de clase trabajadora, mamá. Millones de personas en España viven así, pero nosotros no somos clase trabajadora, somos Salazar. Tu abuelo fue conde, el título murió con él, y el dinero, hace décadas. Lo único que nos mantuvo en el lujo todos estos años fue Silvia. Y eso se terminó. Eduardo regresó a la sala. Sobre la mesa había un sobre. Lo abrió. 500 euros en efectivo. Y una nota. Para comida y necesidades básicas. Esto es todo. No habrá más dinero. Silvia, 500 euros. Para 2 personas. Para un mes. Hizo cálculos rápidos. Alquiler, 650 euros. Silvia había pagado el primer mes, electricidad unos 50, agua 20, internet imposible, comida, todo lo demás, 16 euros al día, para 2. En la villa a veces gastaban más que eso solo en vino. Amparo se dejó caer en el sofá de IKEA. No puedo vivir así, preferiría morir. No digas eso. Es verdad, mira este lugar, mira esta miseria, ¿cómo llegamos aquí? Eduardo se sentó a su lado. Llegamos porque nos aprovechamos de Silvia durante 25 años, porque la tratamos como basura, porque gastamos su dinero sin gratitud, porque yo la engañé, y porque tú me ayudaste. Esa mujer no era digna de ti, no era digna de mí, mamá. Ella construyó un imperio de 1.000 millones de euros. Y yo no he trabajado un solo día desde que la conocí. ¿Quién no era digno de quién? Amparo no respondió. No tenía respuesta. Esa noche durmieron en camas incómodas, en un apartamento extraño, en un barrio que no conocían. Eduardo apenas logró cerrar los ojos. Cada ruido lo sobresaltaba. Música del piso vecino, voces en el pasillo, el autobús pasando por la calle. En la villa, el dormitorio estaba insonorizado. Aquí, todo se escuchaba.
Y por primera vez en 25 años, Eduardo comprendió algo. Había vivido dentro de una burbuja construida y financiada por una mujer que lo había amado, y él la había reventado con su propia estupidez. A la mañana siguiente, temprano, Eduardo salió a buscar trabajo. Tenía 60 años, un MBA obtenido hacía 3 décadas, y absolutamente ninguna experiencia laboral real. La primera parada fue una consultoría de negocios en el centro de Murcia. Tengo 20 años de experiencia en consultoría, mintió Eduardo al reclutador. ¿Puede aportar referencias? He trabajado de forma independiente. Clientes anteriores que puedan dar testimonio. No tenía ninguno, porque nunca había tenido un cliente real. Gracias por su tiempo, señor Salazar. Le llamaremos. Sabía que no lo harían. Siguió intentando. Una agencia de marketing rechazado. Una firma de inversiones. Rechazado. Incluso una tienda de electrónica. Rechazado. Lo siento, buscamos a alguien con experiencia en retail. Puedo aprender. Y buscamos a alguien más joven. Alguien que pueda trabajar de pie 8 horas al día. Eduardo tenía 60 años. Para el mercado laboral, era viejo, obsoleto, prescindible. Tras una semana de rechazos constantes, bajó sus expectativas, y luego las bajó otra vez, y otra. Finalmente, en una agencia de empleo temporal, encontró algo. Tenemos una vacante en un almacén de logística, dijo la mujer tras el escritorio. Mover cajas, almacenamiento, carga, sueldo, pon 200 euros al mes. 1.200 euros, Eduardo casi se rió. En un mes normal, había gastado 10 veces eso solo en cenas. Es trabajo físico, 8 horas al día, 6 días a la semana. ¿Le interesa? Pensó en Amparo, en el apartamento, intentando estirar 500 euros durante todo un mes. Sí, me interesa. Amparo se derrumbó en el sofá de IKEA y rompió a llorar. Lágrimas reales, desbordadas, como si alguien hubiera muerto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sollozó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Silvia la miró sin expresión. ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí? ¿Dejarme cocinar, limpiar, servir, humillarme, gastar mi dinero mientras me engañaban? Eduardo intervino, la voz cargada de desesperación. Silvia, lo siento, por Lucía, fue un error, estúpido, pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto. No, no podemos. Diego, mi abogado presentará la demanda de divorcio la próxima semana, pero quise que ustedes estuvieran establecidos primero. Establecidos, ¿llamas a esto estar establecidos? Lo llamo vivir dentro de tus medios, algo que debiste aprender hace décadas. Ahora, si me disculpan, tengo un vuelo a Tokio esta noche, reunión con inversores japoneses. Silvia se giró para marcharse. Espera, dijo Eduardo, ¿qué se supone que hagamos? Silvia se detuvo en la puerta. Sobreviví como el resto del mundo. Buena suerte. Y se fue. Eduardo y Amparo se quedaron en el pequeño apartamento, rodeados de muebles baratos, mirándose con un pánico creciente. Esto no puede estar pasando, susurró Amparo. Esto no es real, pero lo era, demasiado real. La primera semana fue un infierno. Eduardo intentó usar sus conexiones para conseguir trabajo. Llamó a antiguos compañeros de universidad, que ahora eran ejecutivos, pero sus conexiones sabían exactamente quién era el marido que había vivido del dinero de su esposa. Nadie lo tomaba en serio. Eduardo, tienes 60 años, y no has trabajado en alguna vez. ¿Qué habilidades tienes? Le preguntó uno de ellos. Soy consultor de negocios. ¿Has tenido algún cliente real? Silencio. Exacto, lo siento amigo, no puedo ayudarte. Tras otra semana de puertas cerradas, volvió a bajar sus expectativas, y luego un poco más. Finalmente, consiguió trabajo en un almacén de logística en las afueras de Murcia, moviendo cajas, 8 horas diarias, 6 días a la semana. Sueldo, el primer día fue un golpe brutal. Eduardo, que jamás había hecho trabajo físico, cargaba cajas de 20 kilos en una nave sin aire acondicionado, bajo el calor de septiembre. Al mediodía estaba empapado en sudor. A las 3, la espalda le ardía. Al final del turno, apenas podía caminar. Llegó a casa y se dejó caer en el sofá. ¿Cómo fue?, preguntó Amparo, ansiosa. Horrible, absolutamente horrible. No puedo hacer esto un mes.
Mucho menos siempre. Tienes que hacerlo. Es el único ingreso que tenemos. Eduardo cerró los ojos. 60 años, moviendo cajas, por 1% euros al mes, mientras Silvia probablemente volaba en un jet privado rumbo a Tokio. La sensación de injusticia lo quemaba por dentro. Pero ¿qué alternativa tenía? Amparo, por su parte, enfrentaba su propia caída. A los 82 años, nunca había cocinado una comida completa. Siempre había tenido personal. O a Silvia. El primer día sin tarjetas, abrió el refrigerador en la villa. Estaba casi vacío. Silvia había dejado de abastecerlo. Eduardo, llamó, necesitamos comida. Ve al supermercado. ¿Con qué dinero? Usa efectivo. No tengo efectivo, mamá. Todo lo pagábamos con tarjetas. Amparo revisó su bolso. 40 euros. Todo lo que le quedaba. Esto es absurdo, murmuró. Llamaré a Silvia y arreglaré este malentendido. Silvia no respondió. Dejó un mensaje. Silvia, soy Amparo. Tenemos que hablar de lo de las tarjetas. Claramente hay un error. Llámame. Silvia nunca devolvió la llamada. Mientras tanto, en Alicante, Eduardo afrontaba su propio derrumbe. Había organizado otra cita con Lucía, un almuerzo junto a la playa. Romántico, al menos en su cabeza. Lucía llegó impecable, como siempre, leggings de diseñador, top deportivo caro, gafas de sol de marca. Hola, cariño, dijo Eduardo, levantándose para besarla. Lucía se apartó. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué ocurre? Se sentaron. Eduardo pidió vino. Lucía, agua mineral. Eduardo, he estado pensando en nuestra relación. Yo también. De hecho, creo que ya es hora de hacerlo oficial. Dejar a Silvia. Estar juntos públicamente. Lucía lo miró con una expresión que él no supo interpretar. ¿Dejar a Silvia? ¿Y vivir de qué dinero? Bueno, tendré mi parte en el divorcio. La casa, los autos, la mitad de sus ahorros. Eduardo lo interrumpió con suavidad. ¿Cuánto dinero tiene Silvia en realidad? No lo sé exactamente. Trabaja en una oficina. Tal vez 50, 100.000 en ahorros. Con la casa 500.000, como mucho. Lucía sacó su teléfono. ¿Conoces Google? ¿Qué? Le mostró la pantalla. Había buscado Silvia Montes. Los resultados lo llenaban todo. Silvia Montes, CEO de Montes Digital Solutions. Empresaria del año. Empresa valorada en 200 millones de euros. Eduardo miró, aturdido. Debe de ser otra Silvia Montes. ¿De verdad? Lucía abrió una imagen. Silvia, en una conferencia tecnológica. Era ella, sin duda. Tu esposa, dijo despacio, es multimillonaria, una de las mujeres más ricas del país. Y tú no tenías ni idea. Sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Eso es imposible. Ella trabaja en una oficina. Sí, en la suya, dirigiendo una empresa de 1.000 millones. ¿Y entonces por qué cortó las tarjetas? Lucía soltó una risa seca. De verdad hace falta explicarlo. Te descubrió, sabe de nosotros, y ha hecho lo lógico. Cortar a los parásitos. Parásitos. Tú, tu madre, yo, todos viviendo de su dinero, y se acabó. El pánico le subió por el pecho. Esto es temporal. Puedo arreglarlo. Hablaré con ella. Volveremos. No hay volver. Eduardo. Lucía se levantó y tomó su bolso. Terminamos. Aquí, ahora. ¿Por qué? Porque salía contigo pensando que eras rico, o al menos como cenas, regalos, viajes, pero resulta que no tenías nada. Era todo dinero de tu esposa. Pero, ¿y ahora qué ofreces? Tienes 60 años, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes futuro. Eduardo se puso de pie, desesperado. Creí que me amabas. Lucía rió, esta vez más fuerte. Varias personas miraron. Amarte, yo te usaba, igual que tú usabas a tu esposa. La diferencia es que yo nunca fingí otra cosa. Se inclinó hacia él, bajando la voz. Eres patético, un hombre jugando a ser rico con dinero ajeno. Y ahora que se acabó, solo queda lo que siempre fuiste. Se dio la vuelta. Lucía, espera, la cuenta. Págala tú. Ah, no, cierto, tus tarjetas no funcionan. Y se fue. El camarero se acercó. Señor, ¿va a ordenar algo más? Solo, tráigame la cuenta del vino. 15 euros. Buscó en los bolsillos. Un billete de 20 arrugado. Lo último que tenía. Pagó. Recogió las monedas. Salió sintiendo las miradas clavadas en la espalda.
En la calle se sentó en un banco y se cubrió el rostro con las manos. Una semana atrás lo tenía todo, ahora no tenía nada. Ni dinero, ni amante, ni dignidad. Y lo peor era saber que Lucía tenía razón, nunca había sido nada, solo alguien viviendo de la generosidad de una mujer a la que traicionó. Sonó el teléfono. Amparo, Eduardo, ¿dónde estás? No podemos vivir así. Lo sé. Mamá, vuelve, habla con Silvia, arregla esto. Cerró los ojos. Creo que ya es demasiado tarde. En el apartamento diminuto con 500 euros para todo un mes, la realidad se impuso rápido. El primer intento de hacer arroz terminó quemado, llenando el lugar de humo y activando la alarma. El pollo quedó crudo. Al tercer día Amparo lloraba en la cocina, rodeada de ollas que no sabía usar. La vecina Carmen escuchó y tocó la puerta. «¿Está todo bien?» Amparo, sin fuerzas para fingir, se quebró. «No sé cocinar, nunca lo hice. Y ahora no tenemos dinero». Carmen entró. «Práctica. Puedo enseñarte lo básico». Pasaron 2 horas aprendiendo arroz simple, pollo bien hecho, una tortilla básica. «El secreto es empezar sencillo», dijo Carmen. «Comida que alimente». Fue humillante, pero necesario. «Gracias», murmuró Amparo cuando Carmen se fue. «Para eso estamos». Amparo se quedó sentada llorando de vergüenza. 82 años. Y alguien tenía que enseñarle a hervir arroz. Un mes pasó, luego otro. Eduardo se acostumbró al trabajo duro. Sus músculos aparecieron. El dolor cedió. Escuchó historias de compañeros que sobrevivían con poco, que luchaban, que seguían. Y entendió algo que nunca había querido ver. Amparo descubrió que podía cocinar, incluso bien. Carmen le enseñó dulces tradicionales, polvorones, rosquillas. «Son muy buenos», dijo Carmen al probarlos. «¿Podrías venderlos?» «¿Vender?» «Sí, en el mercado del domingo. Podrías sacar algo de dinero extra». Y así Amparo, que había despreciado el trabajo vulgar toda su vida, se encontró levantándose a las 5 de la mañana los domingos para hornear dulces y venderlos en el mercado local. Algunos meses ganaba 300 euros, más cuando había fiestas o ferias. No era mucho, pero era suyo, ganado con su propio esfuerzo. Y por primera vez en décadas, Amparo se sintió orgullosa de algo real. 6 meses después de mudarse a Murcia, Eduardo recibió una llamada de un número desconocido. «Señor Salazar, le habla Natalia Rivera, de la oficina de la señora Montes». Sintió una punzada extraña, algo entre esperanza y miedo. «Sí, ¿qué desea?» «La señora Montes me pidió informarle que los trámites de divorcio están completos. Los documentos están listos para firmarse. La audiencia judicial será en Castellón dentro de 2 semanas. Jueves, 10 de la mañana. Entiendo. También debo informarle que no se ha solicitado división de bienes ni pensión alimenticia de su parte. La señora Montes únicamente solicita la disolución legal del matrimonio». «Eso es generoso». La señora Montes es una mujer generosa, incluso cuando no hay razones para hacerlo. La llamada terminó. Eduardo se quedó mirando el teléfono. Divorcio, final. Parte de él había esperado, sin saber bien, que Silvia cambiara de opinión, que lo perdonara, que todo volviera a ser como antes. Pero no, eso había terminado, para siempre. Esa noche, Eduardo y Amparo cenaron en silencio en la pequeña sala. Comida sencilla, casera. «Recibí la llamada», dijo Eduardo al fin, «sobre el divorcio». «Ya era hora», murmuró Amparo. «¿No vas a luchar?» «¿Luchar por qué? ¿Por la mujer que nos echó?» «Nunca fue nuestra casa, mamá. Ese es el punto. Nunca lo fue. Siempre fue de ella. Y actuamos como si nos perteneciera, como si lo mereciéramos, como si ella nos debiera algo». Amparo no respondió, porque era verdad. «Iré a la audiencia», continuó Eduardo, «y firmaré, sin pelea, sin drama. ¿Por qué? Porque es lo correcto. ¿Y por qué? Por primera vez en mi vida quiero hacer algo bien». Amparo lo observó largo rato, luego asintió. «Tal vez yo también deba ir, para disculparme, al menos una vez». Eduardo parpadeó sorprendido. «¿Hablas en serio?» «Sí, le debemos eso». 2 semanas después, tomaron el autobús a Castellón. No podían pagar el tren. Era hora de enfrentar lo que habían hecho, y soltar lo que nunca fue suyo. El juzgado de primera instancia de Castellón es un edificio moderno de vidrio y hormigón.
en el centro de la ciudad. Se construyó hace 15 años, pensado para transmitir transparencia. Yo, Carmen Villar, trabajo allí desde el día en que abrió. Antes pasé 27 años en el juzgado antiguo, 42 años en total dedicada al derecho de familia. He visto de todo: custodias rotas, fortunas destruidas, matrimonios larguísimos terminando en odio. Pero cuando revisé el expediente de Silvia Montes contra Eduardo Salazar la noche anterior a la audiencia, supe que no era un caso más. Los números no encajaban. Eduardo solicitaba división de bienes de una mujer que en teoría era una simple empleada administrativa, pero el expediente hablaba de propiedades millonarias, una empresa, cuentas enormes. Algo no cuadraba. Así que hice lo que siempre hago cuando algo no encaja: investigué. Busqué Silvia Montes. Encontré a una CEO multimillonaria, fundadora de una de las empresas tecnológicas más exitosas del país. Busqué a Eduardo Salazar. Nada, ninguna trayectoria profesional, ninguna referencia. Y lo entendí. Esto no era un divorcio común, era el desenmascaramiento de una farsa de 25 años. La audiencia estaba fijada para las 10 de la mañana, un jueves de marzo. Llegué a las 8 como siempre. Revisé el expediente una vez más en mi despacho. Los hechos eran claros. Matrimonio de 25 años, separación total de bienes por acuerdo prenupcial, firmado por Eduardo sin leer, sin hijos, sin bienes compartidos. Motivo: infidelidad. Documentada. Eduardo solicitaba división de bienes y pensión. Silvia se oponía, amparada en el acuerdo. Legalmente no había discusión, pero sabía que había algo más profundo, una historia de ocultarse, de sacrificio mal dirigido, de una mujer que se hizo pequeña para sostener el ego de un hombre, y quería escucharla. A las 9:30, mi asistente llamó a la puerta. Magistrada, las partes ya están aquí, procedemos. Denme 10 minutos. Usé ese tiempo para recordar por qué hago este trabajo. No para castigar, sino para buscar verdad, para acercarnos, si es posible, a la justicia. A las 9:50 la sala empezó a llenarse. Primero entró Diego Ruiz, el abogado de Silvia. Lo conocía bien, preparado, implacable, correcto. Buenos días, su señoría, dijo con respeto. Señor Ruiz, su clienta está lista, más que lista, quiere contar su historia. Luego entró Eduardo, y debo admitir que me sorprendió. Los hombres que llegan a divorcios de alto patrimonio suelen vestirse para impresionar: trajes caros, relojes de lujo, una imagen de éxito. Eduardo no. Llevaba un traje sencillo, probablemente de Zara, económico. Tenía callos visibles en las manos. Se movía con el cansancio de alguien acostumbrado al trabajo físico. Había adelgazado. Su rostro mostraba líneas que no aparecían en las fotos del expediente. Era un hombre que había caído, y había caído duro. Detrás de él caminaba una mujer mayor. Amparo, supuse, su madre, más de 80 años, vestida con ropa simple, sin joyas, sin el aire de aristocracia que probablemente había llevado toda su vida. Ella también había caído. Y finalmente Silvia Montes. Entró como entra una CEO a una sala de juntas. Traje Chanel gris carbón, tacones Louboutin, cabello plateado recogido en un moño bajo impecable, maquillaje profesional, contenido. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia, fue su postura: confianza sin arrogancia, fuerza sin crueldad, determinación sin amargura. Era una mujer que había sido traicionada de la peor manera, y aún así no estaba rota. Estaba más fuerte. Nuestros ojos se cruzaron brevemente cuando tomó asiento. Vi dolor, sí, pero también algo firme, resuelto. No buscaba castigar a nadie, solo cerrar una etapa, y mi deber era aplicar la ley sin adornos ni concesiones. La corte está en sesión, dije golpeando el mazo. Caso número 18 Silvia Montes Fernández contra Eduardo Salazar Martínez. Divorcio con disputa de bienes y solicitud de pensión alimenticia. Me tomé un momento para observarlos. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Este no es un escenario para venganzas personales, tampoco un lugar para humillar. Es un tribunal de justicia. Buscaremos la verdad y decidiremos conforme a la ley y a la equidad. Entiendo que este caso involucra emociones profundas. 25 años de matrimonio, traición, secretos. Les daré espacio para hablar, para contar su historia.
Porque sin contexto cualquier decisión se queda incompleta. ¿Entendido? Ambos asintieron. Bien. Señor Ruiz, puede proceder. Luego me volví hacia Eduardo. Señor Salazar, veo que comparece sin representación legal. ¿Es correcto? Sí, su señoría, respondió poniéndose de pie. No tengo recursos para un abogado. ¿Desea que este tribunal le asigne un defensor público? Miró a Silvia. Luego volvió a mirarme. No, su señoría. He venido para no disputar el divorcio. Solo quiero hablar, si me lo permite. No era habitual, pero asentí. Proceda. Eduardo respiró hondo. Su señoría, mi ex esposa, tiene todo el derecho legal a divorciarse de mí, a no darme nada. Firmé documentos sin leer. Viví 25 años del dinero de ella sin saberlo, o mejor dicho, sin querer entenderlo, y la engañé. Hizo una pausa, se le quebró la voz. No estoy aquí para pedir dinero, ni bienes. Estoy aquí para pedir perdón, y para que conste que Silvia Montes es una de las personas más fuertes y generosas que he conocido, y que fui un tonto por no verlo. Se sentó. El silencio llenó la sala. Miré a Silvia. Tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Señora Montes, dije, ¿desea testificar? Sí, su señoría. Se acercó al estrado, juró decir la verdad y tomó asiento. Por favor, describa la naturaleza de su matrimonio. Conocí a Eduardo cuando tenía 33 años, dijo con voz firme. Ya había fundado mi empresa, ya era millonaria, pero cuando nos conocimos, él asumió que yo era una empleada administrativa, y yo dejé que lo creyera. ¿Por qué? Porque Eduardo es un buen hombre en muchos aspectos, carismático, inteligente, pero su ego es frágil. Si hubiera sabido quién era yo realmente, no habría podido manejarlo, se habría sentido inferior, y el matrimonio no habría funcionado. Entonces mintió. No exactamente, omití. Durante 25 años salí de casa fingiendo ir a una oficina administrativa. En realidad, iba a dirigir una empresa valorada en 1.000 millones de euros, y cada noche regresaba para desempeñar el papel de esposa sumisa. Eso debió de ser agotador. Lo fue, pero lo hice porque lo amaba, porque quería que fuera feliz, incluso si eso significaba esconderme. ¿Qué cambió? Silvia sacó su teléfono y mostró la imagen. Descubrí que me engañaba, con una mujer más joven, y su madre lo sabía, lo apoyaba, y lo hacían con mi dinero. En mi casa, mientras yo cocinaba, limpiaba y servía. Su voz se quebró apenas. En ese momento entendí que no lo estaba protegiendo, me estaba traicionando a mí misma, y ya era suficiente. ¿Qué solicita este tribunal? Solo el divorcio. No busco venganza, no busco dañarlo, solo quiero mi libertad, vivir sin máscara por primera vez en décadas. ¿Y la solicitud de división de bienes? No hay bienes que dividir, su señoría. La casa es mía, comprada antes del matrimonio. Los autos son míos, las cuentas son mías. El acuerdo prenupcial es claro. Eduardo lo firmó. Lo mío es mío, lo suyo es suyo. Y como nunca generó ingresos, no necesitó terminar la frase. Gracias, señora Montes. Llamé entonces a Amparo. Avanzó con dificultad hasta el estrado, frágil, avergonzado. Señora Salazar, ¿sabía usted de la infidelidad de su hijo? Sí, su señoría. ¿Estuvo presente en algunos encuentros con la amante? Bajó la mirada. Sí, lo sabía, y lo apoyé. Pensé que Silvia no era suficiente para mi hijo. Creí que era una simple empleada, que él merecía algo mejor. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocada. Silvia era demasiado buena para nosotros, y la tratamos como basura. Las lágrimas corrían por su rostro. No estoy aquí para pedir nada, solo para decir que lo siento. A Silvia, por todo. Bajó del estrado y se acercó a ella. Lo siento, dijo. De verdad. Silvia la miró largo rato. Te creo, respondió con calma, y te perdono, pero no olvido. Tomé un receso breve, no lo necesitaba en realidad. La decisión estaba clara. Cuando regresé a la sala guardó silencio. He revisado toda la documentación. Comencé. El acuerdo prenupcial, las escrituras, los registros bancarios, las pruebas de la infidelidad. Los hechos no admiten discusión. La señora Montes ingresó al matrimonio como una mujer independiente y exitosa. El señor Salazar, sin activos relevantes. Durante 25 años, la señora Montes financió la totalidad del estilo de vida familiar. El señor Salazar,
solicita división de bienes y pensión, pero legalmente no existe fundamento alguno. El acuerdo prenupcial es válido, claro y vinculante. Por lo tanto, fallo de la siguiente manera. 1. Se concede el divorcio por causal de infidelidad. 2. No hay división de bienes, todos los activos permanecen en propiedad de la señora Montes. 3. No se ordena pensión alimenticia. El señor Salazar es plenamente capaz de trabajar y mantenerse por sí mismo. 4. El matrimonio queda disuelto con efecto inmediato. Golpee el mazo. Caso cerrado. Eduardo no protestó, simplemente asintió. Amparo lloraba en silencio. Silvia permaneció sentada unos segundos inmóvil, y luego muy despacio una sonrisa pequeña apareció en sus labios. Libertad, al fin. Cuando la sala quedó vacía, Silvia se acercó al estrado. Gracias, su señoría. Solo cumplí con mi deber. Aún así, gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta, señora Montes? Claro. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué esconderse durante 25 años? Silvia pensó un instante. Porque entonces creía que el amor era sacrificio, que una buena esposa debía proteger el ego de su esposo, que una mujer fuerte tenía que hacerse pequeña para que un hombre pudiera sentirse grande. Y ahora sé que eso es una mentira. El amor verdadero no te pide que desaparezcas para que otro se sienta más grande. No exige que finjas ser menos de lo que eres. Y un hombre que necesita que seas débil para sentirse fuerte no merece tu fuerza. Me tendió la mano. Se la estreché. Buena suerte, señora Montes. Gracias. Y su señoría, si alguna vez se encuentra con una mujer escondiéndose de su propia fuerza, dígale esto. Su poder no es algo por lo que deba disculparse, es algo que merece celebrarse. Con eso Silvia Montes salió de mi sala, y supe que no volvería a verla, pero su historia se quedaría conmigo. Un año después de la audiencia recibí una revista internacional de tecnología. En la portada aparecía Silvia sobre un escenario frente a miles de personas. El titular decía, Silvia Montes, la CEO que se negó a esconderse. El artículo contaba su historia, cómo ocultó su éxito durante 25 años, cómo un día decidió rebelarse, cómo ahora era una de las voces más influyentes en tecnología y liderazgo femenino. Ya no me escondo, decía una cita, y animo a todas las mujeres a hacer lo mismo. Tu poder no es algo que debas disimular, es algo que debes asumir. Sonreí, bien por ella. De Eduardo y Amparo recibí noticias ocasionales por canales legales. Eduardo seguía trabajando en el almacén, había sido ascendido a superior. Ganaba ahora unos 800 euros al mes, poco, pero honesto. Amparo seguía vendiendo dulces en el mercado. Había ganado fama local, sus rosquillas se agotaban temprano. No vivían con lujos, pero vivían con dignidad, y según todos los indicios eran más reales, más humanos, más conectados con personas que vivían vidas reales. A veces cuando se cae el lujo recién aparece lo esencial. Soy Carmen Villar, tengo 68 años, he sido magistrada durante 44, y en ese tiempo he aprendido algunas verdades sobre el matrimonio, el poder y el sacrificio. Este caso deja algo claro desde el inicio. El sacrificio solo es noble cuando es reconocido. Silvia se sacrificó durante 25 años, escondió su poder, su éxito, su inteligencia, para no enfrentar la inseguridad de un hombre que dependía de sentirse superior. Pero Eduardo nunca lo valoró, ni siquiera lo supo, porque el sacrificio secreto no se ve, y lo que no se ve no puede apreciarse ni devolverse. Silvia pasó 25 años tratando de hacer que Eduardo se sintiera más grande. A cambio recibió traición, desprecio y humillación, no porque Eduardo fuera malvado, sino porque era débil. Algunos hombres no saben convivir con la fuerza de una mujer, y cuando no pueden comprenderla terminan dañándola, no por maldad, sino porque la fuerza ajena amenaza su propia identidad. Hay otro aspecto que se repite con frecuencia. El amor verdadero no exige que te hagas pequeña. He visto durante décadas a mujeres ocultando títulos, minimizando logros, fingiendo menos inteligencia. La razón, hacer que los hombres a su lado se sientan grandes. Pero un hombre que necesita tu debilidad para sentirse fuerte no merece tu amor. El amor real celebra tu fuerza, no la teme, no la reduce, la reconoce. Eduardo nunca hizo eso, porque nunca supo quién era realmente Silvia, y cuando lo descubrió no sintió admiración, sintió traición, como si el éxito de ella fuera una ofensa personal. Eso lo dice todo.
Y hay otro punto que se repite en muchos divorcios. La generosidad sin límites se convierte en permiso. Silvia fue generosa, demasiado. Financió durante 25 años una vida de lujo. Nunca puso límites. Nunca exigió reciprocidad. Y Eduardo y Amparo interpretaron esa generosidad no como un regalo, sino como un derecho. Cuando das sin límites, sin reconocimiento, las personas dejan de valorar, empiezan a creer que lo merecen, y solo notan la generosidad cuando desaparece. Pero el punto decisivo apareció al final. Nunca es tarde para recuperar tu poder. Silvia tenía 58 años cuando se quitó la máscara. Podría haber pensado que ya era demasiado tarde. No lo hizo. Eligió la verdad. Eligió la libertad. Eligió dejar de hacerse pequeña. Perdió un matrimonio. Perdió una ilusión. Pero se recuperó a sí misma. He visto a muchas mujeres quedarse en relaciones destructivas por miedo, a la soledad, al juicio, al empezar de nuevo. Silvia me recordó algo esencial. Nunca eres demasiado mayor para reclamar tu poder. Nunca es tarde para vivir sin máscara. Desde ese caso, pienso a menudo en Silvia y también en Eduardo, porque entendí algo más sobre la justicia. La justicia no es solo castigo, ni solo recompensa, es verdad, es consecuencia, y a veces, crecimiento. Eduardo perdió su comodidad, su amante, su ficción, pero ganó algo que nunca tuvo: trabajo honesto, humildad, conciencia. Amparo perdió su falsa aristocracia, pero ganó propósito, habilidad, dignidad. No todos los finales felices se ven iguales, pero algunos, silenciosamente, lo son. De nuevo, es suficiente, el tiempo lo dirá. Y Silvia perdió 25 años. Perdió su matrimonio, perdió la familia que creyó tener, pero ganó su libertad, su voz, su poder, completo y sin disculpas. Y en mi opinión, eso es más que un intercambio justo. Hay una lección aquí para todos nosotros, una lección que he aprendido lentamente a lo largo de 44 años en los tribunales. Es esta: construye tu vida sobre bases verdaderas, no sobre mentiras, ni siquiera sobre mentiras bien intencionadas. Silvia le ocultó a Eduardo quién era realmente. Lo hizo por amor, para proteger su ego, para intentar que el matrimonio funcionara. Pero una casa construida sobre mentiras, tarde o temprano, se derrumba, siempre. Tal vez, si Silvia hubiera sido honesta desde el principio, el matrimonio nunca habría ocurrido. Tal vez Eduardo no habría podido aceptar estar con una mujer más exitosa. Pero al menos habría sido real. Al menos Silvia no habría pasado 25 años fingiendo ser alguien que no era. La verdad es dura, incomoda, expone debilidades, pero también es lo único sobre lo que se puede construir algo auténtico, algo que dure. Y si una relación no puede sobrevivir a tu verdad, entonces no era una relación que valiera la pena sostener. El último pensamiento que quiero dejar es este: tu poder no es algo por lo que debas disculparte. Durante décadas, a las mujeres se les ha enseñado a hacerse pequeñas, a no brillar demasiado, a no incomodar. No hables de tus logros. Podrías hacer sentir mal a otros. No seas demasiado exitosa. Los hombres se intimidan. Baja la voz. Sea agradable. No causes problemas. Pero eso es una mentira. Lo que construiste te pertenece, aunque otros hayan vivido de ello. Quien necesita que te reduzcas para sentirse cómodo nunca estará a tu altura. Silvia aprendió eso. Tardó 25 años. Sí, pero lo aprendió. Y ahora vive sin máscara, sin fingir, sin hacerse pequeña para nadie. Y para ella, esa fue la verdadera victoria. No el dinero que conservó, no la villa, no el divorcio favorable, sino la libertad de ser completamente ella misma. Porque al final, eso es lo único que realmente importa. No cuánto tienes, no cuán grande es tu casa, no cuántos autos posees, sino si puedes mirarte al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Silvia por primera vez pudo reconocerse sin vergüenza. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir.